Mi nombre es Gerty Gutiérrez, soy artista visual, soy de Colombia y dentro de todo mi proceso artístico trabajo con temas de memoria, víctimas del conflicto armado en Colombia, reparación y trabajo con diferentes formatos como escultura, fotografía, instalación. Polisemias del Silencio es un proyecto de GISER y de Saber Migrants, en el que estuvimos colaborando 19 artistas, investigadoras y de diferentes disciplinas para hacer esta publicación, ¿vale? En la que estuvimos un poco como conversando sobre nuestros sentires en torno al silencio y indagando también conceptualmente qué significaba para nosotras y para nosotros pues el silencio. Entonces en esta publicación pues se pueden ver como las obras de cada uno de los artistas, pero también la vinculación que tenemos entre todas y todos en torno pues a este concepto del silencio. No queríamos que este objeto fuera un catálogo de artista normal, ¿no? Como donde fuera una obra detrás de la otra, sino que desde la misma manera en que, dar una propuesta de lectura a la persona pues que tuviera este objeto en sus manos. Entonces también el cómo se va a leer pues es una propuesta que nosotras hacemos de vínculos que hicimos entre nosotros en tanto conceptos y en tanto sentires en torno pues al silencio. Y luego pues esta publicación se trasladó a un espacio expositivo en el Santa Mónica, en donde la misma manera propuesta de lectura del libro pues se hace en el espacio expositivo. Entonces digamos que para algunas fue un reto, especialmente para mí, la propuesta que estaba en el libro, pasarla al espacio expositivo, porque lo mío es un texto y fue como también un reto muy bonito de entender cómo podía este texto pasar a ser un objeto en ese espacio del museo. Mi propuesta para Polisemias del Silencio es un cuento sobre una víctima del conflicto armado en Colombia, que es mi padre, y en este cuento él pues se encuentra con una persona o con un ser que no sabe quién es, y empieza a hablar con esta persona, se da cuenta que está muerto, que lo han asesinado, y empieza a tener como todo un trabajo de memoria y de entender qué fue lo que le pasó y por qué le pasó. Entonces al final de esto empieza a tener como un diálogo con esta persona con la que se encuentra, porque a la final no entiende qué es lo que ocurrió. Y terminan teniendo como una especie de conversación como filosófica en torno a la implicación como de la sociedad en los temas de memoria, de víctima, y tú cómo te puedes entender como ser político y cómo puedes vincularte con estos digamos, temas o escenarios de memoria, de víctimas, en fin. Para el espacio expositivo, la propuesta fue de ese texto extraer 500 palabras y imprimirlas en letterpress, que es una técnica muy antigua, que también es algo muy bonito porque tienes como que es un proceso que toma también un tiempo, que es un proceso en el que tú tienes que construir palabra por palabra, en el que tienes que imprimirla, ¿no? Entonces hay también un tiempo de conceptualización de cada una de las palabras, del tiempo en el que la armas, del tiempo en el que la imprimes. Y esas 500 palabras las imprimí una por una en papel vegetal, dando también como la idea de texto, ¿no? Entonces a la final queda otra publicación igual, en la que a medida que tú vas leyendo el texto se va desapareciendo, ¿no? El que dejas atrás cuando pasas las hojas se va desapareciendo y te va apareciendo al mismo tiempo otro texto, ¿no? Entonces es también como algo muy poético en tanto como idea de esta obra, ¿no? De esta historia como muy situada, que va desapareciendo, pero que también va apareciendo en tanto tú la activas, ¿no? Y la lees y la haces tuya.
Y también es esta idea como de la memoria, ¿no? de cómo podemos rescatar la memoria y de lo importante que es que todas y todos conozcamos esas memorias situadas de todos estos procesos de violencia, en este caso Colombia. Y también es muy bonito porque son como dos textos que se complementan. Entonces está el texto que está acá, que el texto son las palabras que que desaparecieron, y cuando tienes la otra publicación, pues se va complementando entre las dos. Entonces también es como como de una manera, lo que decía, como simbólica, entender también los procesos de memoria, que no son procesos completos, sino que son procesos muy fragmentados, en donde tú tienes un pedazo por un lado, luego otro pedazo por el otro, ¿no? Y vas construyendo esa memoria de algo que ocurre, ¿no? Señor H tiene que ver mucho con el tema del silencio, porque hace parte de una investigación que yo comencé desde el 2014 en torno a las víctimas del conflicto armado, reconociéndome yo como víctima del conflicto. Y una de las dimensiones, digamos, que yo logré entender o conceptualizar y entender que había atravesado mi cuerpo y el de toda mi familia con el hecho violento del asesinato de mi padre, había sido o era el silencio, ¿no? Entonces es como un silencio que se impuso desde el victimario y que nosotras no podíamos literalmente hablar de ese hecho violento porque nos daba mucho miedo, porque no habíamos entendido qué había pasado, sí, qué había ocurrido. Entonces cuando yo entendí que ese silencio y ese silenciamiento era como una dimensión que nos atravesaba, entendí que necesitábamos un poco romper con ese silencio y hablar de esa historia vivida y hablar de lo que ocurrió para reivindicar esa memoria y para también entendernos como sujetos políticos que teníamos como una acción. Pero también hablarlo, al menos desde mi caso, era hablarlo no desde el lugar de revictimizarme o que otros nos revictimizaran, sino hablarlo desde un lugar un poco más crítico, digámoslo así, entendiendo también como toda esa estructura del por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Que no era un caso aislado, violento porque sí, sino que hacía parte de toda una red, ¿no? de estructuras políticas, económicas, globales, que en este caso pues, me afectaron a mí en este caso. Entonces romper con ese silencio era romper con el miedo también, ¿no? De hecho el proyecto se llama Piénsese sin miedo, porque es romper con ese miedo, y cuando tú rompes con ese miedo, rompes ese silencio y gritas es en términos, digamos, como conceptuales, como ese primer grito, que es ese grito reivindicativo, ¿no? De esa potencia vital de decir yo estoy aquí y soy un ser que acciona dentro de la sociedad y que tiene una voz, ¿no? Que tiene una implicación y que tiene que ser escuchado.